La historia comienza. Cuando era joven, realmente odiaba a mi hermana, Break Rest. Ella era solo un año más joven que yo y tenía una manera de repetir lo que decía, volviéndome loco. A menudo me quejaba con mi mamá, pidiéndole si podía regalar a mi hermana a un vecino. No era solo un pensamiento pasajero, lo dije durante años y nuestros familiares lo habían escuchado más de una vez. Hubo noches en las que mi desdén por ella alcanzó su punto máximo. Tomaría unas tijeras y le cortaría el cabello mientras dormía, o le echaría leche en polvo sobre la cabeza, para horror de mi madre. Era una rivalidad tumultuosa entre hermanas, ya que a menudo nos encontrábamos en peleas físicas a pesar de ser chicas. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando estudié con un secondo que se encontrasen en la misma clase de tutoría, enfrentando desafíos juntos. Esa experiencia compartida nos acercó, pero el resentimiento de la infancia persistía. Recuerdo un tiempo antes de que comenzara la escuela, la Stage 4, cuando estuvimos atrapados en casa todo el día. Veíamos dibujos animados o dibujábamos, pero siempre decides que lo vio. No estaba así loco. Aún puedo recordar la sensación de querer espacio, de querer estar solo, deseando que ella simplemente desapareciera. Una noche tuve una pesadilla que se sintió demasiado real. Soñé con un dinosaurio que vino a nuestra casa, queriendo jugar al escondite con mi familia. El miedo era palpable. Me escondí dentro de la lavadora, escuchando el caos afuera. De repente una voz resonó, "Te encontré", y me desperté de un salto con el corazón acelerado. La luz de la mañana se filtraba por mi ventana, pero estaba empapado en sudor por el terror del sueño. Los miedos se apoderaron de mí, y si algo le había pasado a mi familia, bajé corriendo desde nuestras habitaciones en el cuarto piso hasta la sala de estar en el tercer piso, rezando para que todo estuviera bien. Para mi alivio, encontré a mi madre desayunando. Pero luego noté algo inquietante. La mesa de mahjong estaba llena de mis padres y mi hermana, y había otra chica sentada allí también. Mi corazón se hundió mientras la confusión me envolvía. Siempre desayunábamos en la mesa mahjong, solo los cuatro. Mi madre siempre había dicho eso. Miré a la chica desconocida sentada en mi lugar, compartiendo el desayuno con mi familia. Yo era solo un niño entonces, luchando por entender qué estaba sucediendo. Todos parecían normales, pero sentía que había caído en un universo paralelo. Me ofrecieron un quinto juego de utensilios, pero solo estaba acostumbrado a nuestros 4 juegos. Mientras estaba allí sentado, pregunté en voz alta, ¿quién es ella? Mis padres, con su actitud despreocupada, respondieron, haciendo el tonto, ¿eh? ¿Pensabas que la habíamos dado? Estaba desconcertado y frustrado. La chica claramente no era la que había deseado que se fuera. Cuanto más intentaba comprender esta nueva realidad, más se descontrolaba mi mente. La extraña chica se sentía como una impostora en nuestras vidas. Sin embargo, todos los demás actuaban como si siempre hubiera estado allí. Mis recuerdos de la escuela comenzaron a desdibujarse, e incluso los nombres de mis amigos parecían confundirse. Mi nombre y el de ella se intercambiaron. Confié en un amigo cercano del tiempo de limpieza, susurrando sobre esta nueva hermana. Ella preguntó inocentemente, ¿es un bebé? Pero no podía recordar cómo responder. Curiosamente, hay grandes fragmentos de tiempo que no puedo recordar sobre esa nueva hermana. No puedo recordar cuándo desapareció de nuestras vidas, y ese recuerdo se siente como un vacío. Justo anoche, mientras hablábamos sobre el parto, mi madre dejó escapar, «Ustedes 3 nacieron en el mismo hospital». La miré, confundido. «¿Qué quieres decir con 3?» Mi madre se detuvo, su rostro frunciendo en confusión. Era claro en que solo through Trace y tú solo éramos 2.
Solo una hermana y definitivamente no una para regalar. Mientras charlamos casualmente antes de dormir, mi madre comentó que pensaba que había dado a luz 3 veces. Pero ella no había tenido un aborto espontáneo ni abandonado a ninguno de nosotros, solo eran las 2 hijas. En ese momento los recuerdos surgieron desde lo más profundo. La disonancia es sentí en aquel entonces volswood, pero no perdón por haber olvidado. ¿Cómo pude perder la pista de una hermana que parecía haber existido en algún momento? Dit en forja en wadwer sare gunad en no wer secundaria y que destatskendia. Your break time finis. Nuestra nueva casa era de una sola planta, eliminando la posibilidad de confusión con los pisos. Sin embargo, no podía recordar cuántas hermanas tenía desde el 3er grado hasta la escuela secundaria. Urhexabdites kemtrudos en el viento reconocen elusivos de tu en sensación inquietante. ¿Qué le sucedió realmente a esa extraña chica? La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. No hay fantasmas en Iti y todavía creo firme en él hoy, dice el sargento Carter, mientras comienza su historia. Mi familia son cristianos devotos, pero nunca he creído estar en religión yo mismo. Y tenéis un encomiendo hombros. Pregunto, ¿en serio? Fumo una calada mi cigarrillo, observando la brasa que brilla tenuemente en la oscuridad. Entonces, Señor Carter, ¿qué es exactamente lo que quieres decirme? El estudiante de último año, Carter, es el estudiante de posgrado más avanzado en nuestro laboratorio. Aunque solo soy un estudiante de primer año de maestría, aún nuevo y ansioso. Su investigación es una rama del proyecto principal y siempre es generoso con su conocimiento. A menudo se estaba hasta altas horas de la noche. A veces subíamos a la azotea del edificio del departamento, fumando y bromeando, compartiendo historias. Esa noche, de manera inesperada, comenzamos a hablar sobre las cosas extrañas que habíamos encontrado. El oficial superior Carter entonces abre su palma, break time, como si tomara una decisión firme, y me muestra su mano. Las cicatrices de quemaduras que ves son de un incidente ocurrido cuando me mudé por primera vez a Taipei para hacer mi maestría. Él dice break timeless, los ojos parpadeando en la tenue luz. Bajo el tenue resplandor de las farolas, puedo ver parches de hiela normalmente suave en su mano derecha. Evidencia de quemaduras. Me pregunto qué experiencias extrañas habrá tenido él. Él hace una pausa, luego añade, pero por más increíble que parezca, creo que todo eso puede ser explicado por la ciencia. Sin embargo, todavía creo que lo más alrededor es la gente. Ese año tenía 22 años. Justo había sido aceptado en una prestigiosa universidad en el norte para mis estudios de posgrado. Llegué lleno de emoción y esperanza, ansioso por comenzar mi nueva vida. Rápidamente encontré un supervisor y planeé alquilar un pequeño apartamento cerca. Todo parecía estar bien, excepto que la renta era exorbitante, de 7 a 11 mil al mes, imposible para un estudiante del sur con recursos limitados. A pesar de mis esfuerzos, no pude entrar que secuestrar un lugar que se ajustara a mi presupuesto. Me negué a compartir con otros, y sin una plaza en la residencia universitaria, la fecha límite se acercaba rápidamente. Me fui poniendo más ansioso día tras día. 2 días antes de que comenzaran las clases, vi un anuncio en línea, un apartamento de una habitación con un baño por solo 4,000. Sí que ya registré probar lugar.
Cuando llegué entendí por qué era tan varaz. El apartamento era una esquina en el último piso de un complejo de viviendas gubernamentales. Viejo y en ruinas, con pintura descascarada y manchas de humo que gotean. Sin ascensor y las paredes estaban agrietadas y parcheadas. Absal de su ampuz nadie era su cuthor de rey. Pero en ese momento no me importaba True Times por. Solo necesitaba un lugar tranquilo donde descansar. Y si el lugar era malo, no importaba mucho. Era mucho peor de lo que imaginaba, pero igual firmé el contrato rápidamente. La casera es de morsworth like tough brain, but rating major strain. Yerisa fue a su asonering. Y recuerdo haber subido a quinto voz de eso detrás de ella, jadeando por la respiración, su rostro lleno de dolor. Ella me advirtió sobre algunas cosas cuando firmamos. Primero, para mantener en silencio que ella le tenía time de lengths. Y si la necesitaba, era hacer tours un burst, así que podía encontrar allí. No le digas a nadie que esta es una vivienda del gobierno. Ella susurró. Sus grandes ojos estaban fijos en mí. Aquí hay gente mala, personas que no soportan ver a otros triunfar. Si alguien step es un favor familiar mío. Luego, ella en Perth, nunca abras la puerta de la otra habitación. El diseño era simple. 2 unidades por piso con la puerta principal enfrentando a otro apartamento. De no había una sala desde el Twin Odious, Thuthain Bernure. La otra habitación estaba cerrada con llave y ella era un espacio de almacenamiento lleno de antiguas lámparas y muebles. Hay ratones allí, advirtió ella. Manténlo cerrado con llave y no lo abras a menos que sea necesario. La Arbsorbical Stern, que estaba cerrada con llave, estaba reforzada con una puerta, a diferencia puerta de mi moment de las otras. Parecía extraño. ¿Por qué una sala de almacenamiento necesitaría una seguridad tan estricta? Era demasiado ingenuo en ese entonces para notar algo extraño. Solo pensaba que ella era un poco paranoica. Poco sabía, pero cosas extrañas comenzaron a suceder poco después de que me mudé. Por ejemplo, pasos a medianoche. Nuestra comunidad era mayormente de personas mayores, por lo que por la noche estaba completamente en silencio. Hasta el más mínimo roce, incluso un alfiler cayendo, podía escucharse. El sonido de puerta fuera es un por cercano que podía escuchar el leve roce de zapatos. A veces se escuchaban sonidos de cerraduras girando o puertas abriéndose. Pero a veces no podía convencerme a mí mismo de lo contrario. Escuchaba pasos cuando dormía, claros como si alguien estuviera paseando por la sala. Luego detenerse justo afuera de mi puerta, como si alguien estuviera allí de pie. Me dije a mí mismo que eran solo los sonidos de abajo. Pero nunca me atreví a abrir la puerta para comprobar. Gradualmente comencé a tener alucinaciones. Sintiendo que alguien me observaba en la estación, que mis pertenencias estaban siendo movidas. Los libros pasaban sus páginas por sí solos y mi camisa de cuadros y mis jeans favoritos desaparecieron. Una noche vi a echar powers y ordorn lenlos and burst wars. El sonido de los zapatos resonaba luego de repente, como si alguien simplemente estuviera allí de pie. Estaba demasiado asustado para mirar. Empecé a creer que alguien estaba secretamente en la casa, observándome. Quizá mi soledad o mi estrés me habían vuelto paranoico. It's a veces riqueza mis libros en los que tengo horas inigiados, o que mis ropas desaparecidas habían sido llevadas. Incluso llegué a sospechar que alguien estaba en la casa conmigo.
Mi mente jugaba a trucos y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Entonces, una noche, escuché esos mismos pasos lentos, acercándome a Thorst Wursle. Estaba completamente despierto, temblando, incapaz de dormir. De repente, lo vi, un par de pies fuera de mi puerta. Los tobillos surgieron de debajo de un par de jeans, moviendo rígidamente, como si estuviera controlado por una fuerza invisible. Eran los pies del maniquí en la sala de almacenamiento, moviendo lentamente y con deliberación, como si estuviera vivo. Estaba a punto de perder el conocimiento. Darse cuenta de que la maniquí en realidad se estaba moviendo. Los pies se detuvieron justo fuera de mi puerta. Luego la puerta de se abrió. Una ráfaga de aire fresco entró, devolviéndome la claridad a los sentidos. Me costó mucho salir de la cama, escuchando las sirenas lejanas de los camiones de bomberos afuera, arrastrándome hacia la puerta, pero fue justo cuando no pude abrirla. De vitrés se volvió a agarrar más saliente, y me acurruqué junto a la puerta, sintiendo como si mis pulmones estuvieran a punto de explotar. Seguí tosiendo, desesperado, que llegara un rescate. Y entonces lo vi, un par de piernas de pie junto a mí. Surgieron de debajo de los jeans. Tensos y antinaturales, se movían de manera instantánea como si estuvieran vivos. La muñeca se movía, estaba seguro Breaks, acercándose lentamente a la puerta. Se detuvo justo afuera cuando empezaba a perder la conciencia. Report Sabrier 4. Una ráfaga de aire fresco entró y reuní mis últimas fuerzas para arrastrarme hasta la sala de estar. Erzai escuché que una sirenas daban iniciándose en la noche. Intenté seguir avanzando, pero me desmayé justo antes de llegar a la puerta, abrumado por el agotamiento. Me desperté 3 o 4 días después, confundido y débil. Espera, señor, lo interrumpo, incapaz de contener mi curiosidad. ¿Estás diciendo que ese maniquí se movió solo? Él asiente con duda. Honestamente no sé realmente. Él admite. Me he estado preguntando, ¿fue que estaba tan mareado por el humo que vi cosas? Después de recuperar la conciencia, la policía llegó para investigar. El departamento de bomberos confirmó que el apartamento estaba gravemente quemado y las otras unidades fueron salvadas. Breaks. Pero mi habitación estaba casi completamente destruida. Me cuestionaron una y otra vez intentar inconsistencias en mi storage. Les conté todo excepto la parte de la maniquí que caminaba. Pensé que solo una alucinación causaba estar al borde de la muerte. Cada vez que mencionaba la historia del casero que creía en la magia negra, break time, o la maniquí en la habitación, sus expresiones se volverían extrañas. Seguían preguntando, pero no podían encontrar ninguna prueba. Más tarde descubrí que cancerían into Howlin' Toothar en el techo. Así que me di cuenta, quizás cada movimiento que hacía era monitoreado. El oficial Carter toma un tiro de su cigarrillo, luego se queda en silencio. Pregunto, ¿termina allí? Él responde en voz baja, básicamente sí. Algunas cosas son difíciles de explicar. Y hasta el día de hoy, todavía intento la respuesta hasta un mes. Le pregunto si volvió a revisar el lugar otra vez. Asiente con la cabeza, sí, una vez. Mi familia dijo que no quedaba nada por ver. La brigada de bomberos llegó a tiempo y no se propagó a otras unidades. La unidad en la que me alojé estaba casi quemada hasta convertirse en cenizas, con casi nada quedando. Pero todavía quería brever, pero el palmio negro
Ese día el clima estaba despejado. Un par de gatos descansaban en los tejados y el callejón estaba en silencio. Lentamente subí hasta el quinto piso a punto de entrar cuando un vecino me llamó. Ella susurró suavemente. «Oye, ¿no lastimaste gravemente aquel día? Ha pasado tanto tiempo». Aviaste que todavía tenía la fuerza para salir corriendo, así que pensé que no era tan grave. Seguramente parecía sorprendido. Ella me dio una palmada reconfortante en el brazo diciendo, «Qué bueno que estás bien. Por cierto, ese día dejaste caer una camisa de cuadros en el suelo. La recogí por ti y la traeré». Sentí frío por todo el cuerpo. Ella entró y antes de salir, bajé corriendo las escaleras, salí del apartamento y nunca regresé. «Espera, señor, ¿quieres decir?» Frunzó el ceño, dándose cuenta de que él estaba inconsciente y fue rescatado después, no escapando por sí mismo. Él asiente, exactamente. Y esa camisa de cuadros, ni siquiera la estaba usando en ese momento. Él parece distante. Antes de salir rumbo al hospital, sentí vagamente que algo estaba mal. La policía me dijo el día antes de irme que no encontraron ningún vestigio de la muñeca en la habitación quemada. Eso significa, digo sintiendo un escalofrío repentino en el aire. «Sí, tienes razón», dice suavemente, pero lo que más me asustó no fue eso. Era ella, la esposa del casero, porque el otro apartamento al frente está vacío. Y esa mujer parecía un poco a la esposa de mi casero, pero no tenía ninguna expresión en su rostro, como si llevara una máscara. Su mano cuando me tocó se sintió dura y suave, igual que la del maniquí. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Vivo solo. Aunque las mujeres que viven solas tienen preocupaciones de seguridad, en realidad no me siento asustada. Siempre encuentro maneras de mantener el aburrimiento a raya. Desde que empecé a vivir lejos de casa cuando estudiaba, me he vuelto bastante experimentado en la elección de apartamentos después de ingresar en el mundo laboral. Si hay algo mal en un lugar o ocurren sucesos extraños, normalmente puedo darme cuenta de inmediato durante la visita. De esa manera puedo evitar algunos problemas innecesarios. 4 años después de comenzar mi carrera, la empresa para la que trabajaba me ofreció un ascenso. La trampa era que tenía que ser enviado al extranjero por 1 año. Como una chica que nunca había cruzado el río Juashui en Taipei, esta era una decisión enorme para mí. Me tomó un tiempo decidir, pero la oportunidad era efímera. Después de ir con mi familia, dije aceptar el trabajo. Entonces comencé eso de buscar un lugar donde quedarme en mi nueva ubicación. Encontrar un apartamento no fue difícil, pero el verdadero desafío era localizar un lugar libre de violencia, fantasmas, vecinos desagradables o pervertidos. Fue agotador. Mi lugar está en no ni más relacionado con el comercio minot. Así que Skaten seguiría un buen apartamento en el centro. Tengo que hacer mi tarea. La compañía no proporcionaba alojamiento, solo estipendios. Había una gran diferencia entre lo que quería y lo que podía conseguir. Quería un lugar remoto, los un transporte incómodo. Además, mis turnos generalmente terminaban después de las 11 de la noche. Considerando la seguridad y la comodidad, encontré un lugar a unos 10 minutos a pie de la empresa. La primera vez que entré en este apartamento, sentí que me ahogaba. No por el clima ni la humedad, sino como si el tiempo se hubiera congelado aquí, creando una atmósfera asfixiante. Por lo general, no soy sensible y nunca he experimentado nada sobrenatural o extraño. Durante la escuela,
Salía de fiesta y me quedaba afuera hasta tarde con amigos, y nunca había tenido parálisis del sueño ni encuentros con fantasmas. Así que pensé que la sensación se debía a una mala ventilación. El inquilino anterior que me mostró el apartamento era un colega mayor mío que se trasladaba de regreso a Taipei. No mencioné mi sensación de inquietud en ese momento. Ella no parecía particularmente extraña, pero sí noté que exhaló un suspiro de alivio al firmar el contrato de alquiler. Esa extraña sensación simplemente fue descartada. El primer mes viviendo allí fue tranquilo. Poco a poco hice que el espacio fuera cómodo, colgando un pequeño y elegante ventilador de techo y luces suaves que hacían que la habitación fuera acogedora. Me acostumbré a mi rutina laboral y me volví más eficiente, pero el cansancio de los días agitados aumentaba. Luego llegó la venta del aniversario. Cualquiera que trabaje en el comercio minorista sabe lo importante que es. Fue mi primer gran desafío después de transferirme aquí. Organicé a mi equipo en Gandó y me preparé para la multitud. Naturalmente, regresé a exhaust, menudo era en un pez muerto. Después de quitarme el maquillaje y tomar una ducha, simplemente me desplomaba para dormir. Pero durante este periodo empecé a tener problemas para dormir. No podía dormir profundamente, como si estuviera dormido, pero en realidad no lo estuviera. Seguí soñando, pero no podía recordar de qué se trataba. Un día, después de un turno particularmente agotador, me quedé mirando sin pensar en mi habitación mientras sostenía unos aperitivos nocturnos. Me quedé bajo el ventilador de techo, perdido en mis pensamientos. El ventilador seguía girando, pero no recordaba haberlo encendido. De repente sentí una sensación extraña rozando mi mejilla izquierda, ligera como plumas o algo similar, pasando suavemente. Era rítmico, en sincronía con el movimiento del ventilador. Miré hacia el ventilador. No había nada inusual. Solo el leve sonido del ventilador zumbando, un suave pum-pum mientras giraba. De repente volví a Smith. Poco más tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Miré mi merienda fría e intacta, incapaz de entender qué acababa de suceder. Desde ese día, seguí regresando a casa y quedándome debajo del ventilador, desconectando en momentos impredecibles, a veces en minutos, otras en media hora, sin recordar nada del proceso. Nada más cambió, excepto mi mejilla izquierda parecía más oscura que la derecha, más que solo un bronceado. No era una línea de bronceado, sino una línea negra, clara y recta, oscurecida por 2 tonos. Esto continuó hasta que un día, cuando la oficina central envió a alguien a verificar cómo estaba. Fue mi antigua colega Lisa quien llamó con anticipación para organizar la cena. Ella dijo que quería quedarse en un hotel durante su viaje de negocios y que quería pasar una noche conmigo. La recibí con los brazos abiertos. Nadie había visitado este apartamento antes. Esa noche, después del trabajo, compramos un montón de comida y bebidas para relajarnos. No le conté a nadie lo que había experimentado, pensando que no era algo serio. Mientras abría la puerta y bromeaba con Lisa, ella de repente soltó un grito agudo detrás de mí y se quedó paralizada. Entré en la habitación como de costumbre, caminando directo hacia el ventilador. Entonces, volví a desconectar. No hice nada conscientemente, simplemente me quedé allí, aturdido, bajo el ventilador giratorio, como si fuera algo normal. Perdí la noción de cuánto tiempo permanecí así, hasta que de repente fui arrancado por una fuerza poderosa. Me agarraron del brazo, y antes de darme cuenta, estaban arrastrándome por la puerta principal. Toda la experiencia duró solo unos segundos. Cuando intenté luchar, Lisa de repente me dio una bofetada fuerte en la cara. La bofetada resonó con fuerza,
el dolor estallando de inmediato. Mi temor por el solo, programa no rara no reconocía. No te metas, escuché decir, aunque no era mi voz. Déjeme a mi colega en paz, ella es inocente. La voz fría e indiferente continuó, no es asunto tuyo. Sentí como si estuviera viendo una extraña obra de teatro desde lejos, distante y surrealista. Lisa me estaba gritando, pero yo parecía responder misma manera. La escena parecía una pelea por un hombre, como un drama de traición. Molesta, Lisa metió la mano en bolsos y sacó un collar de cuenas de oración, lanzándolas hacia mi cara. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como craquear un látigo, las cuentas golpeando mi rostro. Sorprendentemente, no dolió. Sin embargo, yo sollozaba de dolor, lágrimas corriendo por mi rostro, mientras ella seguía lanzándomelas. Gradualmente, mis gritos se desvanecieron en el silencio y volví a escuchar mi propia voz. ¿Qué está pasando? Me desplomé en el suelo, temblando, completamente confundido. Además de estar embrumado, noté un dolor ardiente en mi mejilla izquierda y una sensación de mareo. Luché por mantenerme consciente. Lisa solo sonrió con amargura y dijo, «Parece que vas a quedarte en un hotel esta noche». En el hotel, Lisa parecía agotada. Ella se duchó y se quedó inmóvil en la cama, entregándome un manojo de hierbas o quizás incienso, instruyéndome a remojarme en agua caliente con ello. Solo quería averiguar qué estaba sucediendo. Bress. Pero ella insistió en que me remojara primero, hasta que ella estuviera satisfecha. Aunque tenía la corazonada, todavía me sentía confundido. Nada parecía realmente sobrenatural. Después de terminar, comimos las meriendas frías y bebimos la cerveza caliente que quedó. Lisa de repente dijo, «Mi familia dirige un templo, ya sabes, para hacer preguntas y esas cosas». Parpadeé, sin saber cómo reaccionar. Cuando abriste la puerta, un olor terrible me golpeó, añadió, arrugando la nariz. Y entonces la vi a ella. «¿Quién?», pregunté con una mirada nerviosa. «Una mujer colgando boca abajo de las aspas de tu ventilador», dijo Lisa con indiferencia. «Cuando entraste, simplemente te quedaste allí bajo el ventilador, sin hacer nada, mientras esa mujer espectral seguía lamiendo tu mejilla izquierda con su larga lengua mientras el ventilador giraba». Me quedé atónito en mente, se quedó en blanco. Una mujer fantasma colgando boca abajo, lamiéndome la cara todos los días. Cuando finalmente comprendí lo aterradora que era esa imagen, grité como si alguien pudiera llamar a la policía. En realidad, algunos de just pibwen ni en su direct force dealing. Después de calmarme, pregunté temblando por qué había ocurrido esto. Lisa dijo que no veía, solo que tomó algunas medidas de emergencia, pero el problema no se resolvió por completo. Ella usó un rosario budista protector para ahuyentarla temporalmente. Lisa sugirió que la deidad de su familia podría encargarse de ello. Estaba al borde de la desesperación, aunque no había visto nada. Lo que experimenté era real. Sin dudarlo, acepté. Lisa llamó a casa para explicar Stang, diciendo que regresaría a la mañana siguiente. También me entregó un talismán laminado para colocar debajo de la almohada, diciéndome que durmiera con él. Pensé que no podría dormir después de un evento tan extraño. Pero sorprendentemente, me quedé dormido rápidamente. En cuanto mi cabeza tocó la almohada, un sueño profundo me invadió. Incluso escuché la voz de Lisa diciendo, «La puerta quizás no pueda detenerlo». Esa noche dormí profundamente, sin sueños en absoluto. Me desperté sintiéndome renovado. Me miré en el espejo, esperando ver agotamiento, pero me sentía completamente lleno de energía. Lisa parecía agotada, como hubiera luchado en una batalla toda la noche. Ella agitó su mano y dijo,
Está bien, solo toma un poco de sopa de popollo. Tómate un día libre y encárgate de esto. Cuando llegué a la casa de Lisa, su padre parecía haber estado esperándonos, calmado, sereno, con una mano descansando casualmente en su cadera. Al salir del coche, de repente sentí una reticencia a acercarme. Mis pasos se volvieron involuntariamente más lentos. Lisa sintió que algo no estaba bien y me agarró del brazo, diciendo con intensidad, «No le hagas caso, sigue caminando». Ella apretó mi brazo con fuerza y yo la dejé guiarme hacia adelante, aunque una resistencia creciente se fue formando en mi interior. Cuando llegamos a su padre, quise darme la vuelta y correr, pero no podía moverme. «¿Sigues sin obedecer?», dijo, presionando mi hombro. De repente, sentí que mis piernas se debilitaban, incapaces de sostenerme. Lisa rápida colocó unas sillas detrás de mí y me hundí sin poder hacer nada. El rostro de su padre era sereno, pero esa autoridad silenciosa. Comenzó a realizar un ritual incomprensible, detalles que no podía describir, ya que no los entendía. Tenéis esta hemp, sentinin sexe jortur de enemayo, les muman lo tuo. Después de un tiempo la quemazón disminuyó y él me entregó un talismán y un manojo de hierbas, como las que Lisa me dio para el baño, para manejar las secuelas. Entonces llamé a mi superior, la predecesora de Lisa, exigiendo saber de qué se trató todo esto. Para mi asombro, ella había denunciado Force por regresar a Taipei, alegando una enfermedad misteriosa. Ella había desarrollado una terrible llaga en su rostro que se negaba a sanar y seguía pudriéndose. Nunca la volví a ver después de eso. Seguí viviendo en ese apartamento hasta que terminó mi asignación y no ocurrió ningún otro evento sobrenatural. Excepto que a veces me pica la mejilla izquierda. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Esta historia ocurrió hace más de 10 años, y aún ahora mis amigos y yo seguimos hablando de ella durante nuestras charlas casuales. Todo ocurrió en un gran edificio de apartamentos en la calle North Xinsheng, que estaba compuesto completamente por estudios. Alrededor de 10 estilos por piso, la mayoría de los inquilinos probablemente estaban alquilando. Mi casero tenía llaves de varios apartamentos en ese edificio. La habitación que alquilé era sorprendentemente luminosa y espaciosa, aproximadamente 12 ping, lo cual era bastante grande para un estudio. El papel tapiz era de un suave color beige con patrones florales. El armario, el tocador, la cama, 2 sillas para invitados y una pequeña mesa de centro parecían bastante nuevos. Como todo era blanco, cualquier suciedad o mancha era inmediatamente visible. El baño, aunque no tenía bañera, estaba bien iluminado, con claridad. El gran experimento de remover en el establecer ni impactiten manchas de agua ni huellas. Las baldosas blancas parecían desde todos los ángulos, perfectamente limpias como si nunca hubieran sido usadas. Estaba tan satisfecho con su work, inmediatamente berete por desde de 13 yuanes. En Irbirais en Ithropofest como com sranks, pero grumim aftortinu de slau them smodicel en blog como este. Especialmente el espacio que podría caber una mesa de mahjong, simplemente perfecto para mí. Ritzes brace mem trying des rank, Alkenbrod for moon, Salias Magthworth. Parecía lo suficientemente seguro como de una escapada rápida fuera necesario. Lo que me molestaba era el cartel sobre la puerta que decía salida typing. Por lo general, raro veces que decían salida de emergencia o escapatoria contra incendios. Typing no es común.
Rara vez había una etiqueta así. También había una pegatina en el cartel, cubriendo parcialmente un carácter que parecía un símbolo de sol o un ñi, como si alguien lo hubiera ocultado intencionadamente. Breves. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi eso. Taiping significa paz. A pesar de ignorar esto, rauers tau Kroputh, Edverminubri. Al día siguiente en el trabajo, le conté a un colega senior sobre mi nuevo lugar. Él preguntó por la ubicación exacta, a qué edificio me refería. Dije, dice ahora en el North Xinjiang, en el edificio. Él sonrió con malicia y dijo, «No estás en serio viviendo en el 5º piso, ¿verdad?» Me quedé sorprendido. «¿Qué? Si vivo en el 5º piso, ¿cómo supiste?» Él se rió y me dijo, «¿Ya firmaste el contrato de alquiler? Mejor mira un poco más, no hay prisa». Eso me asustó aún más, pero rápidamente recuperé lo que hice. «No, todavía no he firmado, pero pagué un depósito de 3,000. Entonces, ¿cómo está el 5º piso?» Se encogió de hombros y dijo, «Nada en particular, solo más personas de gestión alrededor». Le insistí más, pero él solo dijo que la renta es demasiado alta. Por lo general, él era bastante bromista, así que pensé que solo me estaba bromeando para asustarme. A pesar de que los 1,300 yuanes de alquiler al mes se llevaban la mayor parte de mi salario, firmé un contrato de 1 año, tragando saliva. Además, había una cuota mensual de 1,000 yuanes por gestión. Dervajis, empaquete de ropas tal esenciales durur. Alquilar un estudio significaba que no necesitaba preocuparme por los muebles, todo ya estaba incluido. No fue hasta que me mudé en Tetsanyi Tsurabuan Kuteras en Sikan of Orisita Ford, cerca de la situación de la administración. Después de comprar una mesa de mahjong, invité a unos amigos a jugar un poco y apostar. Principalmente jugábamos con las fichas de 250. De alguna manera siempre tuve mala suerte. Mi mano nunca era buena. A menudo fallaba en conseguir pareja tras pareja o solo lograba obtener una de cada ficha. Por ejemplo, si destruyó un no obtendría otro durante la próxima ronda, dejándome atrapado. Ganar una mano ganadora después de 8 rondas era raro y a menudo perdía 3 o 4 mil yuanes, como si simplemente me estuvieran llevando en una litera. Reconocí que no era bueno en el mahjong, pero era bastante habilidoso en el póker. Estaba ganando tanto jugando al Gran 2 que podía conseguir desayuno gratis e incluso pagar el almuerzo y la cena, tanto que el novio de mi amiga le advirtió que no volviera a jugar conmigo. «Estoy aburrido del mahjong, cambiemos a Big Two», supliqué, secretamente planeando recuperar todo lo que había perdido y algo más. Ellos aceptaron pensando que solo estaba jugando. Pero, ¿cómo pude perder más de 2,000 yuanes en una sola mano de grande 2 con solo cartas de 10 yuanes? Eso es con 4 jugadores, cada uno con 13 cartas. La probabilidad de sacar un as negro ya era muy baja, pero seguía encontrando cartas extrañas, como una ficha de ding que pensaba deshacerme, pero me vi obligado a mantener, casi atragantándome con ella. Se hizo evidente que los oponentes extremadamente hábiles y decidí que necesitaba un nuevo comienzo. Tengo un colega llamado Peter. Era forward de amigos para unirse a mi nueva noche de estrés. Cuando llegaron a la entrada del edificio, bajé a recibirlos. La niña giró alrededor y preguntó mientras entraba en el vestíbulo. Asentí con la cabeza. Sí, me mudé hace poco. Mientras nos dirigíamos al ascensor, noté un destello de vacilación en sus ojos mientras miraba alrededor. Quizá ella tenía curiosidad por su nuevo entorno, pensé. Después de una en solo una ronda, saqué una ficha que elegí yo mismo y sorprendentemente gané 2 veces seguidas. Me sentí confiado. Quizás mi suerte estaba cambiando.
Pero en cuanto el juego comenzó, la amiga de Peter de repente anunció que tenía que irse. Es bueno de remés de mi sternel y necesita ir más hoy, claramente Padir sudando en la frente. This morning me molestó porque irse justo después de empezar. Ella acabó sentado straight y tres veces, mientras yo over mimas y la ronda. Aún así, los despedí amablemente y los vi bajar en el ascensor. De vuelta en mi habitación, le reclamé a Peter, ¿por qué se fue después de perder solo un poco? Él respondió enigmáticamente, extraño. Ella es una jugadora seria, pero anoche tuvo fiestas y se aferraba a una almohada de hielo mientras jugaba con nosotros. ¿Quieres 10 faming movers de solo unas rondas? Pensé que ella solo estaba poniendo excusas, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente en el trabajo, Peter me dijo que su amiga se había sentido mal nada más entrar en el edificio. Durante el juego seguía sacando las fichas de este, sur, oeste, norte, centro y blanca en cada mano y se sentía más mareada con cada ronda. Al final, ella estaba realmente angustiada y decidió irse temprano. Incluso ella en Gersprankster jugar Arquitecture Award en Sinlos. Empecé a creer que había alguna especie de posición de suerte o mala suerte en la mesa, quizá un asiento de poder. En casa mi vida se estaba volviendo cada vez más caótica. Sin adultos alrededor, a menudo me quedaba despierto toda la noche, organizando reuniones con amigos, a veces jugando a las cartas, otras bebiendo y charlando. Tarde en la noche siempre salía alguien a comprar snacks, usualmente un tipo, por seguridad. 2 de ellos a menudo se ofrecían como voluntarios, trayendo papas fritas y bebidas. El ascensor rara vez se usaba tarde en la noche y casi nunca encontraba a otros residentes. La gente decía que el ascensor a veces se detenía en el 4º piso, ya fuera subiendo o bajando, y se abría a un hueco vacío, sin nadie dentro ni fuera. Por supuesto, nadie vio nada inusual. Las probabilidades no eran bajas. Aproximadamente a 10 yo o mis amigos lo encontrábamos. Intercambiábamos miradas y silenciosamente pulsábamos el botón de cerrar. Las fallas en los ascensores no eran infrecuentes aquí, pero era extraño que solo ocurrieran por la noche, nunca durante el día. Rethesten mi death, you of desting dese futord. Y tuve persuadre cada día, y seguía quedándome enmido en el trabajo. Incluso experimenté parálisis del sueño por primera vez en mi vida. Como el coino, estuve por completamente segociando toward strength. Just mera salime al decir en voz alta en mi miskin. Me preguntaba si sí efectivo, quizás realmente maldecir ayudaba. Descubrí que insultar a lo grande era sorprendentemente liberador, incluso durante la parálisis. Por supuesto, no podía hablar durante los odios, solo maldecía en silencio. Con el tiempo, la frecuencia aumentó hasta 3 veces en una semana, justo antes de que me mudara. A veces, veía una sombra sobre mi cabeza durante estos episodios, como si alguien estuviera sentado allí, observándome, con la sensación de que estaban sentados en mi cama y mirándome hacia abajo. Mis ojos estaban por cerrados, sabía si estaban allí. Tenía un novio que tenía la llave de mi apartamento. Acordamos que no podía simplemente venir sin llamar primero. Una noche, Hallas estaba medio dormido y recibí una llamada de él diciendo que iba a venir. Después de colgar, me sumergí en un estado de semi-conciencias. Så garcis och prövas och swalavis brektanju en brek cama as cama. En de sentí que el colchón se unía a mi lado lo sentí all that half stores. Quería asustarlo, así me senté de repente to volver hausten, pero no agradí todo. Abrí los ojos solo para ver una luz tenue y amarillenta, y antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido familiar de mi novio desbloqueando la puerta. Fue un sueño, sin embargo,
Esa sensación de hundimiento en mi cama se sentía demasiado real. La distribución del baño era sencilla. Un lavabo a la derecha, un inodoro junto a él y a la izquierda la cabina de la ducha. Una vez mi novio borracho se duchó y luego me dijo que vio a un anciano agachado en la esquina por el baño. Aterrorizado, fingió no verlo. Él acaba de volver a grabarse el cabello y permaneció en silencio. Pensé que solo estaba borracho y no lo mencioné. Más tarde, una amiga llamada Mia visitó y usó el baño. Ella me dijo que vio a una niña agachada en la esquina del espejo. Se dio la vuelta, miró de nuevo y, por supuesto, no había nada allí. Siempre me pregunté, ¿quién realmente habitaba ese baño? Cada vez que me duchaba, nunca me atrevía a cerrar los ojos. Una vez, después de una pelea con mi novio y unas copas, lancé su anillo de diamantes en el karaoke. Un amigo amable lo encontró y me lo devolvió. Luego fui a casa a descansar. Normalmente me quitaba el anillo antes de lavar y lo colocaba en un pequeño plato, agradecida de que mi amiga me lo hubiera devuelto. Sin él, me habría quedado destrozada el corazón. Después de lavarlo, me di que suerte en el anillo. Lo besé y chirpes cuidadosamente de nuevo en el plato. Cada mañana me volví a poner el anillo al comenzar mi día, pero un día, cuando extendí la mano hacia el plato, el anillo había desaparecido, completamente ausente. No estaba en el fregadero, en el suelo, ni en la mesa de noche. Nadie más había entrado en mi casa esa noche. Estaba seguro de que lo había dejado allí, pero ahora no había rastro de él. Me estaba volviendo loco. El fregadero, el suelo, la cómoda. De si nadie entró ni estaba solo y estaba cuidadosamente en ese plato. Pero, ¿a dónde había ido? Hasta el día de hoy nunca lo he vuelto a ver. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Creo esta historia anterior, varios eventos extraños ocurrieron que no puedo olvidar. En la ciudad, no me voy a dar mi nombre completo cuando conozcan quién es nueva. Siempre he sentido que presentarme con mi nombre y apellido suena tan formal y frío, haciendo que los demás se sientan menos cercanos. Así que, amigos de amigos, solo me conocen como Tiffany, ni siquiera saben mi apellido. Un día, durante la cena con un amigo cercano, estábamos a mitad de nuestra conversación, cuando de repente me llamó por mi nombre completo. «Hey, Emily Johnson», dijo en voz alta. Me quedé atónito. «¿Cómo sabes mi nombre completo?», pregunté, desconcertado. Estaba seguro de que no le había contado. «Un día te llamé y una chica contestó el teléfono. Ella dijo, ¿es esta Emily Johnson? Ella está durmiendo ahora», explicó con confianza. «Eso es imposible», insistí. Solo estaba bromeando. Honestamente, fue una chica. Su tono era sincero, sin la más mínima pista de burla. Realmente quería creerle, pero una duda persistente empezó a surgir. Vivo solo, después de todo. Si una amiga viniera a casa, no la dejaría sola mientras yo durmiera a su lado. ¿Quién fue realmente quien contestó ese teléfono? Por casualidad, otro incidente extraño estuvo relacionado con este misterio de la llamada telefónica. Esa noche tenía una cita para cenar con otro amigo a las 7. Alrededor de las 6 estaba en el baño tomando una ducha y preparándome para salir. Después de ducharme, salí alrededor de las 6:20. Terminé mi maquillaje y para las 6:30 ya estaba casi lista. Tiempo perfecto, suficiente para irse sin llegar tarde. Mientras me ponía los zapatos en el pasillo, mi teléfono sonó. «¿Ya terminaste tu ducha?», preguntó mi amigo. «Sí, ya me voy ahora». «¿Cómo supiste que estaba en la ducha?», pregunté con indiferencia.
Pensé que era un sign. Ella se va a usted a ducharme antes de salir. Pero sus próximas palabras me dieron escalofríos, haciéndome sudar frío hasta el punto de necesitar otra ducha. Eso es lo que acaba de decir tu amiga. Te llamé y ella me dijo que estabas duchándote, dijo ella. That's it, or dejándome atónito y en blanco. Rápidamente vi su embrace, bracestratis ruminárafono. Había hindras dersimales es rest refs exosmos por tothis etheritilan tur duchendami. Recordé aquel incidente de antes y, a pesar de mi actitud normalmente espada, no podía evitar sentir miedo. Llamé a mi mejor amiga, Lucy, suplicándole que se mudara conmigo. Sin dudarlo, empacó la semilla el día siguiente. El espíritu servicial que había estado ayudándome también hizo una aparición extraña. Esta vez no mi teléfono, sino a través del teléfono fijo de casa. Nuestros juegos de Mahjong me habían dejado debiendo demasiado a la compañía telefónica, que limitaba mis llamadas salientes pero permitía las entrantes, así que seguía recibiendo recordatorios automáticos. Una noche, mientras Lucy estaba sola en mi casa, sonó el teléfono de la casa. Estábamos acostumbrados a ignorar los mensajes automatizados, escuchando en silencio antes de colgar. Pero esta vez Lucy levantó el auricular y la voz familiar comenzó a recitar el guión habitual a Timeplet Hikwar Ures. Hola, esto es Chunghwa Telecom, su factura. Sin embargo, en el momento en que llevó el teléfono a su oído, sus labios se congelaron de shock, su boca formando una O de incredulidad. La llamada decía que estaban buscando a Emily Johnson. Eisens de que Lucy pudiera sport interrumpir so indeed deck thurtimes. No está aquí. ¿A quién estás buscando? Intercambiaron algunas palabras, pero Lucy, como una silenciosa oyente, permaneció allí de pie, inmóvil, incapaz de hablar. El tiempo parecía congelarse mientras ella finalmente recuperaba el sentido, apuradamente el teléfono, billetera y llaves, y salió corriendo. Ella me llamó, insistiendo en que me fuera de inmediato. Había pensado en mudarme antes, pero con un contrato de 1 año, terminarlo anticipadamente significaba perder 1 mes de depósito, más de $1,000, así que aguanté. Además, no había visto ni oído nada concreto, así que me convencí a mí mismo de que podría soportarlo durante 1 año. Quedaban 3 meses en mi contrato. Desde el pasado podrías pensar que era valiente, pero después de todo lo que sucedió, más aterrorizado que nunca. Un día, mientras me duchaba, de repente me sumergí en una oscuridad total. El agua caliente desapareció sin previo aviso. Busqué torpemente mi toalla en la oscuridad, secándome apresuradamente. Al sol se la tower fitted 12 tubward wilts worth your brave ford, olegien sordis nine disoras. Maldito seas, ¿sabes qué hora es? Que te jodan a tu madre. Cada noche este ruido, ¿no puedes dormir? Maldita, break time. ¿Qué estaba pasando? Justo había terminado mi ducha alrededor de las 8 de la noche. ¿Era realmente tan tarde? ¿Y qué había hecho para merecer tal perturbación? Normalmente no me asustaba fácilmente, incluso me consideraban valiente entre mis amigos, pero ahora, con mi cabello mojado envuelto en una toalla, enfrentándome al hombre violento y furioso afuera, me sentía indefensa. Además, toda la habitación totalmente en oscuridad. ¿Por qué sentí una intención homicida? Porque estaba seguro de que él sostenía un hacha o un martillo, golpeando con tanta fuerza que casi creí que en minutos derribarían la puerta. ¿Cómo va a ser semejante ruido sin que nadie lo detuviera? ¿Y qué hay del apagón? Indudablemente estaba aterrorizado. El miedo era un eufemismo. El titular parpadeó en mi mente. Mujer encontrada muerta en su apartamento, vecino sospechoso de haberla asesinado. Me vestí rápidamente, intentando encontrar algo de normalidad, pero de repente los gritos cesaron.
El silencio cayó como si nada hubiera ocurrido. Me acerqué de puntillas a la puerta queriendo escuchar si había alguien afuera y noté que una luz se filtraba por debajo. ¿No habría habido un apagón de energía?, me pregunté. Pero me faltó el valor para abrir la puerta y ver qué había afuera. No podía imaginar qué rostro aterrador me esperaba, ni quería que me reconociera. En desesperación, recordé el número de contacto del arrendador para el superintendente que aparecía en el contrato de arrendamiento. Con la tenue luz de mi teléfono, encontré el contrato y marqué el número. Cuando llegó el superintendente, abrí la puerta y me encontré con un pasillo iluminado con claridad. ¿Se fue la luz?, pregunté, sabiendo muy bien que no era así. El superintendente revisó mi caja de fusibles, apagó y encendió algunos interruptores, y la habitación de repente volvió a iluminarse. Probablemente un pico de energía, dijo, cerrando la caja. Le conté sobre el hombre feroz que golpeó a mi puerta con un arma, y juntos fuimos a inspeccionar en Youthworth. Aparte del golpe original, no había nuevas marcas. Esther Guller head of a seven braid to their que te mudaba for to agree break. Conocía bien esa abolladura, una hendidura de 6 centímetros de largo con pequeños arañazos a su alrededor. Debe haber sido necesaria mucha fuerza para enemar cargenitory. Lo recordé cuando me mudé, pero no le presté atención ya que no afectaba el funcionamiento de la puerta. Ahora me pregunté acerca de su origen. Le pregunté al superintendente y no me decepcionó. Él había trabajado aquí durante más de 10 años y conocía todos los chismes. Eso es del inquilino de Arcration, Soberbrace of Thatcher muy fuerte por toda la noche. El inquilino del cuarto piso solía subir para gritarle Bardi Tep Time. Ahora se Ray Street Break fa explico. Después de esto, detuvo apresuradamente, dejando una sensación extraña e inexplicable. Una sensación de inquietud que no podía nombrar del todo. Antes de entrar en mi apartamento, decidí disculparme con la joven pareja de al lado, dándome cuenta de que el ruido debió haber molestado a su bebé. Perdón por el ruido de antes, susurré suavemente. You had started of Pirifilorv. ¿Qué ruido?, preguntó, acunando a su bebé dormido. Alguien estaba golpeando mi puerta muy fuerte, y pensé que tal vez te había molestado a ti, expliqué. No oímos nada, dijo ella, todavía desconcertada. Era demasiado extraño. Mis vecinos del otro lado no habían oído nada, y mi puerta no mostraba ninguna marca nueva del golpe de anoche. Si no hubiera todavía olido la tenue fragancia del acondicionador, que no enjuagué bien a causa del problema con el agua caliente, habría pensado que acababa de despertar de un sueño. Al día siguiente, el casero vino a cobrar la renta y decidí preguntarle por toda la historia. Él me aseguró que mi apartamento no estaba embrujado y que nunca había ocurrido ningún accidente aquí. En cuanto a la vecindad del cuarto piso, el dueño original había fallecido, aunque no en mi suite. La tienda de la esquina del edificio solía ser una sala de pachinko, gestionada por el mismo dueño que había muerto en un accidente automovilístico cerca, a la entrada de la sala al amanecer después del horario de cierre. Amigos sabios, ¿creen que esta historia explica algunos de los fenómenos extraños que experimenté? Creo que después de la muerte, los espíritus inconscientemente repiten los comportamientos de sus vidas en vida, como el vecino violento de arriba o el ascensor que misteriosamente funciona tarde en la noche, trayendo la misma energía inquieta. La abolladura inexplicada en la puerta y los viajes en ascensor a medianoche podrían ser espíritus que reviven sus últimos momentos. Pero incluso con todo esto, mi ánimo narraba, si acaso, se volvía más pesado. Desde entonces, siempre dejo la puerta de madera ligeramente entreabierta, nunca completamente cerrada, escuchando los sonidos de los vecinos caminando afuera,
lo cual me da una extraña sensación de seguridad. Pero también temo que ese momento aterrador pueda volver a ocurrir de repente afuera de esa puerta, poniendo a prueba mis nervios. En todo el edificio instaló aire acondicionado central, ventilaciones en el techo en cada habitación y un interruptor de control en la pared. El interruptor era Vetersonic con un dial giratorio para ajustar temperatura. Mentionaba terpestast 20 grados Celsius and en Thurbrot for Friesen en de Kluzuheater Fresh. Pero en plena noche, mi amiga Lily y yo a menudo nos encontrábamos luchando por las mantas, mientras el aire acondicionado inexplicablemente se volvía más frío. A veces el dial subía a 8 grados, aunque ninguno de los dos se acercaba a él. ¿Quién tenía miedo del calor? A pesar de todo esto, Lily era mi mejor amiga. Se quedó conmigo en las buenas y en las malas, incluso después de todo lo que había vivido. Ella viajaba todos los días desde Bangkok a Taipei, lo cual era agotador, y a menudo se iba antes de que yo siquiera despertara. Un día, ella regresó a casa e insistió en que me fuera. Ella dijo que me vio sentada en el tocador, peinándome el cabello, cuando ella regresó, pero cuando miró de nuevo, todavía estaba en la cama, profundamente dormido. Ella se fue en silencio, dejándome solo con esa extraña presencia flotante en mi apartamento. Pensé que ella solo estaba cansada del largo viaje, pero en el fondo me preguntaba si había algo más. Le dije que podía volver a mudarme a Bangkok, que ella debería quedarse si quería, y que la visitaría. Pero entonces la gota que colmó el vaso fue aquella noche en que estaba durmiendo una siesta, con la canción de mi cantante favorito sonando suavemente, y sentí como la opresiva presencia familiar volvía a apretujarme con su peso. Durante más de 10 meses, había sido presionado hacia abajo más de 100 veces, a veces 3 veces en una sola noche. Mientras luchaba por liberarme, pensé, ¿no sería genial si la presión durara más, si pudiera simplemente dormir a través de ella? Es una idea extraña, lo sé. Me había vuelto insensible, hasta perezoso, así que dejé de maldecir o resistirme. Me convencí a relajarme, a rendirme haciéndome a mí mismo que era solo una parte de vivir aquí. Porque, honestamente, ¿cuál es el sentido de pelear? Usé un enfoque pasivo, luchando mentalmente con las feras sombrías que me atormentaban. Break time. Pero esta vez algo se sintió diferente. Estaba seguro de que estaba despierto, pero no podía abrir los ojos. Escuché las canciones de Sang Yu, incluso cantando en mi cabeza, como si alguna parte de mí todavía estuviera consciente. Escuché el suave sollozo de una mujer, tenue pero inconfundible. ¡Guau! Sollozó, su voz pequeña y ahogada, pero lo suficientemente clara como para atravesar el silencio. Nunca había querido escapar con tanta desesperación de esta pesadilla de parálisis del sueño. Cuando finalmente me senté, con lágrimas corriendo por el rostro, llamé a Lily de inmediato, temblando. Le dije, con fuerza y desesperación, que ya no podía quedarme más. Ella prometió venir enseguida para ayudarme a empacar. Rápidamente contacté a un amigo fuerte con una furgoneta y en unas pocas horas estaba listo para partir. Afortunadamente no tenía muchas cosas, solo unas pocas bolsas, y logré empacar todo rápidamente. Mi abuela había estado viviendo en el extranjero durante años, y la familia de mi madre solo la visitaba en días especiales, ofreciendo incienso y oraciones, pero ya nadie vivía allí ahora. Decidí quedarme temporalmente en casa de mi abuela, un refugio seguro por ahora. Antes de la puesta del sol estaba empacado y listo para irme así huyendo con prisa. Mientras trasladábamos mis pertenencias al camión, nos cruzamos con la joven pareja que vivía al lado. Ellos saludaron y bromearon. «Finalmente te mudas. Has estado aquí más tiempo que nadie». Su tono era burlón, pero sentí que no se estaban riendo de nosotros. Breaks.
Sabes, los inquilinos anteriores en ese apartamento todos se mudaron rápidamente, dijo la joven mujer. No sé qué les pasó, pero escuché rumores. ¿Por qué te vas? Me hablaron de una chica que solía saltar desde el techo, cayendo justo sobre la marquesina de la unidad de abajo, la única que ahora tenía una marquesina nueva. Honestamente, nunca le había prestado atención a la marquesina antes. Desde que me mudé, nunca aparté las persianas ni miré por esa ventana. Rara vez me sentaba cerca de las pequeñas sillas y la mesa junto a la ventana también. Quizás los humanos tengan un sexto sentido, un instinto que nos advierte de lugares incómodos. Entonces, ¿por qué no me alertó mi intuición cuando buscaba casa? Al terminar de cargar la última bolsa, levanté la plapa exterior del edificio. Laues marquesina irimpante, brillante y casi de bajar desprende de atardecer. Cerré la puerta del coche, jurando nunca volver a poner un pie en ese edificio. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad.